Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Espinosa. Bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la escalera al cielo, sí, de la parte que quedó pendiente, el catolicismo. Así que si tienes dudas sobre el mismo, quédate, que comenzamos. Muy bien, sé que posiblemente te quedaste con muchas dudas la anterior semana sobre la Iglesia Católica y dijiste, Sebas, tú no mencionaste toda la historia. Es verdad, es imposible abarcarlo todo, pero hoy tenemos más datos curiosos sobre la historia de la Iglesia Católica que quisiera resaltar, o más bien que nos llamó mucho la atención. Tenemos en primer lugar el caso del origen de los sacerdotes y las monjas en el tema de los monasterios. Todo empezó con una persona llamada Antonio Abad, en el año 251 después de Cristo. Lo que sucedió con esta persona era lo siguiente. Esta persona amaba a Dios, literalmente tenía un pensamiento que buscaba constantemente de Dios. De hecho, en una prédica, él escuchó las palabras del mensaje que decía: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y precisamente es lo que él hizo. Vendió todas las cosas que tenía y las dejó y la entregó a los pobres. De hecho, tenía una hermana también, Antonia Abad, de la cual simplemente dejó cosas para que ella se sostuviera, pero luego incluso esas cosas llegó a venderlas, diciendo que era un sacrificio que el Señor iba a recibir con agrado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Abad se dio cuenta de que en realidad lo único que importaba era entregarse por completo a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Él trabajaba, pero todo lo que trabajaba solo ayudaba para su sustento diario y lo demás usaba simplemente para ayudar a la gente que estaba en necesidad. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió lo siguiente. Lo que pasa es que Antonio Abad, él llegó a pensar que la preocupación por su familia, la preocupación por su hermana, eran ataques del enemigo para quitar su buena relación con Dios. Por eso mismo, él decidió aislarse completamente, porque dijo, mientras yo más me aleje de mi familia y me entregue más a Dios, literalmente estaré más agradecido con Él, tendré una mejor relación con Él y Él verá mejor mi comunión. Y eso es lo que hizo la diferencia, porque mucha gente al ver eso llegó a pensar que una persona mientras más se aleja del mundo y literalmente se aparta de todos los demás con tal de conocer a Dios, es una persona más santa. Y eso fue lo que generó que mucha gente creyera esta tendencia y dijera, listo, entonces solo las personas santas son las que están apartadas del mundo. Cuando incluso en la palabra dice, Jesús menciona de que en realidad Dios nos envió a este mundo para nosotros ser luz en medio de este mundo. Es algo muy curioso. Ahora, otro tema muy interesante también es el tema de las imágenes. ¿Cómo sucedió todo esto? Las imágenes se dieron, como mencionábamos la anterior semana, que en la iglesia de Roma tuvo bastante apoyo de lo que es del gobierno. Cuando el gobierno del Imperio Romano apoyó todas estas edificaciones, ellos dijeron, listo, entonces vamos a invertir en arte para que el templo no se vea tan vacío, sino todo lo contrario, que falte ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Añadieron pinturas, añadieron imágenes, estatuas. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Incluso, mucha gente fue muy extraño esto porque nunca se había hecho anteriormente. Y de hecho, esto se lo preguntó a los papas de aquel entonces. El Papa Gregorio I es el que dice, en uno de sus textos, dice, si alguien quiere hacer imágenes, no se lo impidas, pero por todo lo que tú puedas, no permitas que la adoren. Y esa era la visión en el principio, pero sucedió todo lo contrario. La perspectiva que tenía el Papa era que las imágenes ayudan a las personas que son ignorantes o que no conocen quién es Cristo a darse una idea de cuál es el Evangelio. El problema se dio en que la gente comenzó a ver las imágenes como un objeto al que ellos podían acercarse y le atribuían milagros, ya que decían que por tal imagen o por tal cosa, literalmente sucedió el milagrito en mi vida. La gente literalmente comenzó a idolatrar las imágenes y a decir, estas imágenes son las que cambian. Incluso decían de que no fueron realizadas por manos humanas, sino que fueron formadas por los mismos ángeles. Y esto es muy interesante porque incluso en el mismo Imperio Romano, después de todo el apoyo que tuvo, vino un emperador llamado el León I. Él estaba en la guerra contra todos los maometistas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Islam? Los que siguen al Islam.
¿Por qué era la guerra contra ellos? Porque ellos decían, miren a sus cristianos cómo alaban a las imágenes. Imagínense, esto pasó hace ya mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Él dio una orden, como él era el emperador de Roma y él dirigía sobre todas las iglesias cristianas y católicas de aquel entonces. Él dio una orden, dijo, todas las imágenes no quiero que estén a la altura de la gente, sino todo lo contrario, quiero que estén más arriba para que ellos no alcancen a besarlas ni a idolatrarlas. Entonces hubo una revolución por parte de la gente, porque la gente dijo, no, ¿dónde está mi imagen? Quiero mi milagro, quiero dar el beso, quiero ponerle la ofrenda, quiero hacer todo esto. Incluso la misma iglesia se puso en contra del emperador, porque mucha gente como ya no tenía acceso a las imágenes, ya no podía acercarse, simplemente dijeron, no, ya no voy a ir ahí porque acá en la otra iglesia sí me permiten acercarme. Entonces hubo toda una revolución y al final al cabo el emperador tuvo que ceder ante esta presión de todo el pueblo y otra vez volvieron las imágenes al mismo lugar, y es lo que se continúa hasta el día de hoy. Sin creer, la historia se va formando así. Por tercer punto y dato interesante de parte de la historia de la Iglesia Católica es el famoso Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue una reunión en la que todos los representantes más importantes con respecto de la Iglesia Católica, lo que es papas, lo que son todos los encargados de cada iglesia, se reunieron para hablar sobre la Reforma Protestante. Cuando Lutero puso las 95 tesis delante de la iglesia, ¿qué es lo que pasó? Se estaba armando una revolución. Entonces ellos hicieron una reunión para determinar cómo se iba a responder ante esta iniciativa. Y se tocaron tres temas muy importantes que les voy a contar y les voy a leer este momento. Primero que todo, se revisó lo que es el dogma. Se mantuvieron la creencia en la salvación por la fe y también por las obras. Los 7 sacramentos, el celibato sacerdotal, el culto a la Virgen y los santos. Se ratificó la posición del Papa como cabeza de la cristiandad. Mucho ojo, ¿no? Y la autoridad exclusiva de la Iglesia para interpretar los textos sagrados. Solo la Iglesia podía interpretar la Biblia. Nuevos medios también, se crearon seminarios para mejorar la educación del clero, se fundamentaron escuelas, se estableció el catecismo y se intensificó la labor misionera. Otra cosa también, la Compañía de Jesús fue fundada en 1540. Fue el principal apoyo de los papas para poner en práctica la famosa Contrarreforma. Ahora, quiero resumir la historia de la Iglesia Católica en algo muy interesante. Todo esto suena más bien a una situación actual. Nos parece como si esto nos pasara estos días, ¿no? Pues hay una frase interesante con la que quiero terminar la intro que dice: quien no conoce la historia está determinado a repetirla. Vamos a empezar el día de hoy con las enseñanzas principales. Como ustedes vieron, la anterior semana topamos 3 enseñanzas. El día de hoy vamos a acabar con 2 enseñanzas más, que son las más comunes dentro de toda la Iglesia Católica. Vamos a empezar con la primera, el bautizo de los niños. En la situación de los niños, lo que se refiere a la Iglesia Católica es que todos los pequeñitos deben ser bautizados para que así ellos tengan el favor de Dios y además de eso puedan creer en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, el niño que es bautizado recibe algo que se llama causa de fe. ¿Qué significa? Que él, como yo le bauticé a mi hijito, mi hijo cuando crezca, él va a creer en Jesús. Él ya es salvo porque yo aquí aseguro que él va a creer en Jesús. Es decir, si es que él muere, literalmente ya con esa bautizo, como yo ya dije que él va a creer en Jesús cuando crezca, entonces él ya es salvo, él ya es parte del cielo. Por eso es tan importante el bautizo, porque dice que si una persona no es bautizada, esa persona no puede ir al cielo, ya que necesita el bautizo, necesita haber recibido la fe, necesita que los padres creyentes le hayan transmitido la fe al hijo, para que el hijo cuando crezca o en cualquier momento ya tenga esa seguridad de que ya es salvo. De cierta manera eres salvo si eres bautizado. Y estos se basan en los siguientes pasajes que voy a mencionar a continuación. Mateo 18, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
También en 1 Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Ahora, para ver un poco el contraste bíblico, vamos a ir incluso al siguiente pasaje, que dice lo siguiente. Hechos 8, 35 a 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En este caso controversial, el bautizo sí lo puede realizar un niño. Pero ¿qué significa el bautizo a nivel de lo que dice la palabra? El bautizo es una representación pública en la que yo reconozco que Jesucristo es mi Salvador. Pero es una decisión que la tomo yo personalmente. No es una decisión que alguien puede tomar por mí. En el caso de los chiquitos, por ejemplo, lo que ellos hacen, dice, aseguran que esa persona va a ser salva. Pero eso depende mucho de la decisión que tome el chiquito cuando crezca o cuando sea consciente del pecado. Por eso es que en el caso del eunuco era una persona adulta que le pregunta a Felipe: Felipe, ¿puedo bautizarme? Y él le dijo: claro que puedes, si tú crees en Jesucristo. Ahora tenemos a un pequeño, a un bebé, el cual todavía no tiene esa conciencia, ese discernimiento para saber que necesita un Salvador. Entonces, obviamente, en este caso, no se aplicaría, ya que esta persona no está demostrando abiertamente y por decisión propia que cree en Jesucristo, sino por la tradición de sus propios padres. Incluso hay que considerar otra cosa. Los chiquitos, el compromiso que hacen los padres con los pequeñitos de guiarlos a través del camino del Señor, eso es la famosa presentación de niños. Por eso cuando cuando José y María se fueron al templo a presentar a Jesús, fue literalmente a encomendarse y decir un compromiso ante Dios de los padres, de guiar a los niños en el camino de Jesucristo. Eso es lo que se llama presentación de niños y es lo que hacen en las iglesias cristianas, pero no el bautismo. Y otra cosa también muy importante, la iglesia católica, menciona de que si tú no eres bautizado, no eres salvo, porque no tienes esta causa de fe. Pero hay un caso de una salvación que es verídica, porque incluso la palabra lo dice, y es de aquel ladrón que estaba colgado al lado de Jesús. Este hombre dijo: yo sé que tú eres el rey, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde: este mismo instante tú ya estás conmigo, tú estarás conmigo en el paraíso. Y es hermoso este versículo porque literalmente nos demuestra de que no hubo una acción, no es que el ladrón se bajó de la cruz y se fue a bautizar para poder ir al cielo, nada, simplemente murió ahí, pero Jesús ya le prometió que por haber creído en él, ya era rescatado por su gracia. Enseñanza número 2, la beatificación y la canonización de los santos. En la Iglesia Católica hay la idea de la beatificación y canonización, que se aplican a aquellas personas que vivieron una vida completa en la que se entregaron a Dios, cuyo testimonio literalmente es conocido por la parroquia o incluso a nivel mundial. Son personas que literalmente han entregado su vida a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas personas fallecen, para ser beatos o canonizado, ¿qué significa el beato o canonizado? Significa que es una persona que está dentro del listado de personas santas delante de Dios y que merecen ser veneradas, que merecen ser elogiadas, que merecen ser reconocidas. Porque estas personas literalmente tienen un mejor contacto con Dios y Dios escucha lo que ellos dicen. Por eso son tan importantes la beatificación y la canonización. Ahora, identifiquemos la diferencia entre ambos. La beatificación se da cuando en una parroquia una persona de este buen testimonio muere. ¿Qué es lo que sucede? Si es que otra persona viene y dice: yo pedí por, digamos, Pepito, Pepito, yo pedí porque pedí a Pepito que me ayude con tal milagro, y se da el milagro, entonces el párroco de esa parroquia, valga la redundancia,
coge y dice, manda los documentos, dice, este milagro es real, este milagro ha respondido, entonces esta persona es beata. ¿Qué significa que sea beata? Que puede ser venerada en nuestra parroquia. Ahora, vamos con la canonización. En el caso de la canonización se necesitan en cambio 2 milagros. Es decir, uno de la parroquia y otra persona aparte que también diga por medio de Pepito, diga, yo pedí a Pepito que me ayude intercediendo a Dios pidiendo este milagro y se dio este milagro, entonces esa persona ya es canonizada. ¿Qué quiere decir a nivel de canonizada? Quiere decir a nivel mundial. Es decir, esta persona es reconocida como un santo por parte del Papa y debe ser venerada a nivel mundial, ya que se ha evidenciado de que responde a las oraciones que se ha hecho en torno a él. Y eso es lo más importante que dicen. La persona que es beata o canonizada es esa intercesora delante de Dios. Es decir, yo no me acerco directamente a Dios, sino voy a través del santo para que el santo, como ya hizo un milagrito, por eso es que hay tantos diferentes de santos para ciertas circunstancias. Por ejemplo, dicen, este es San Mateo para las situaciones de dinero, San tal cosa para las situaciones de salud. Entonces es por eso mismo, porque piensan que cada uno alega por su lado y hacen mover los hilos del poder de Dios. Ahora, para contrastar esto, vamos a revisar lo que dice la palabra con respecto a los santos. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 de Pedro 1 del 15 al 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para entender un poco, la palabra santo significa apartado. Y esto lo resalta también el pueblo católico. ¿Y qué es lo que dice? Apartado para Dios. Pero si mencionamos y ponemos atención a los pasajes, dice que todos los creyentes somos apartados para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no debemos vivir en nuestra anterior forma de vida, en la que hacíamos todo lo que queríamos sin tener ningún freno, sino todo lo contrario. Ahora buscamos tener una relación con Dios y con esa relación literalmente nos vamos apartando de aquellas situaciones, aquellas tentaciones, aquellas caídas que tuvimos anteriormente. El que robaba ya no robe más, el que tomaba ya no beba más. Y eso es lo que precisamente enfatiza la palabra. Y no se trata solo de ciertas personas exclusivas que llegan a ser canónicos o como lo llaman al canon de los santos. No, la invitación de hecho y responsabilidad es de todos nosotros. Y esto es lo que hace la diferencia. Otra cosa muy importante, y es lo que mencionaba 1 de Timoteo, nosotros no tenemos otro intercesor más que el mismo Señor Jesucristo. Jesús es nuestro único intercesor, aprobado por la misma palabra. Porque la Biblia dice, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. No existe otro. Y es hermoso porque precisamente la palabra menciona el no hay otros más. Y eso hay que enfatizar mucho. Porque si tú buscas literalmente a Dios, anda directo a Él. Y te voy a poner un ejemplo. Y este es el ejemplo que nos ponen. Por ejemplo, dice, mira, si tú te quieres acercar a un presidente, no te puedes ir directamente a él. Tienes que buscar algún asesor, tienes que buscar algún ministro. Vea, señor ministro, ayúdeme intercediendo con el presidente. O vea, señor asesor, ayúdeme intercediendo y hablando con el presidente. Y obviamente es lógico. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿qué sucede si es que el presidente es mi padre? Si es que el presidente es mi padre, obviamente yo no voy a ir con un ministro, yo no voy a ir con un asesor, porque es mi papá. Voy a ir directamente a él, papá, necesito esto. Y él me va a responder porque soy su hijo. Lo mismo sucede. Nosotros nos acercamos a través de Jesucristo, ya que a través de él somos hijos de Dios. Y ya no necesitas otro intercesor para que pueda intervenir en tu vida, sino solo Dios. Finalizando, conclusión. Para el día de hoy vamos a terminar con el siguiente versículo.
Hebreos 10 del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Simple y llanamente quería enfatizar las palabras del autor del libro de Hebreos, que en realidad está haciendo un énfasis muy importante, como leímos anteriormente. Mira, no conozco tu situación actual, no sé a qué iglesia tú vas, no sé si tú crees en María, si crees en los santos, si crees en el Papa. En realidad no tengo conocimiento, pero lo único que te pido es que escuches lo que dice la Biblia. La Biblia menciona lo siguiente, dice que por más ofrendas que haga el sacerdote, que por más misas que pagues, que por más caminatas, peregrinajes que hagas, nada de esto limpiará tus pecados, nada de eso restaurará tu alma. Y esto lo sabes tú, porque te has de haber dado cuenta de que a pesar de años y años luchando con las mismas cosas, sigues cayendo en lo mismo. Y me encanta porque Hebreos enfatiza la siguiente frase, dice, pero Cristo da un nombre, da una persona, da una exclusividad, muestra el único camino para que sea redimido tus pecados. Pero Cristo, el único que pudo ofrendar su vida por ti a través del sacrificio de la cruz. Pero Cristo, el único que vivió una vida santa, puede transmitir esa santidad a ti. El único que literalmente tiene relación cercana con el Padre, porque Él siempre ha sido Dios desde el principio. El único siempre fue Jesús. Y eso es lo hermoso, porque enfatiza de que si tú crees en Jesús, si tú crees en su obra, si tú crees en lo que Él hizo en tu vida, si tú crees todo lo que Él va a hacer y cómo te está dando esta oportunidad de ser liberado del infierno, si tú crees en Él, serás salvo. Mira, te invito a que abras tu mente a creer lo más lógico, que es creer en Jesucristo, creer en lo que Él hizo y creer en lo que Él va a hacer en tu vida desde ahora y para siempre. Finalizamos este tema tan controversial y con este también la serie de la escalera al cielo. Fue una serie sumamente genial, la disfruté preparando todo el material, de hecho aprendí demasiado y espero que todos ustedes hayan aprendido mucho también. Si tienen dudas sobre el tema de hoy o sobre temas anteriores, no se olviden poner en sus comentarios. También compartan este video con aquellas personas que tengan curiosidad sobre las bases del catolicismo. Otra cosa también, no se olviden suscribirse, darle like y también seguirnos en nuestras redes sociales, que seguimos publicando más contenido sobre quiénes somos y a quién servimos. Nosotros somos Desmintiendo la Verdad. ¡Chao, chao!